Hola, soy Tatiana y hoy aprenderemos cómo elaborar la harina 7 granos de forma casera. Las medidas de nuestros ingredientes estarán dadas en tazas o en cucharadas soperas. Entonces en este caso tendremos 3/4 de taza para la quinoa o 6 cucharadas soperas, maíz amarillo 1 taza o 5 cucharadas, avena 1 taza y media u 8 cucharadas, trigo 3/4 de taza o 6 cucharadas, cebada 3/4 de taza o 6 cucharadas, lenteja 1 taza o 5 cucharadas y soya 1 taza o 6 cucharadas. Como vimos en el video anterior, puedes usar otros ingredientes de acuerdo a tu gusto o a la disponibilidad en el mercado al comprarlo. En mi caso usé la quinoa para reemplazar el centeno, pues en ese momento estaba escaso. También debes usar la misma cantidad de cada ingrediente. En este caso usé 200 gramos por cada cereal y leguminosa. Con nuestros ingredientes listos, ahora sí, empecemos. Como primer paso vamos a tener en cuenta las normas de buenas prácticas de manufactura, entonces me voy a poner mi gorro y acomodar el cabello dentro del gorro de modo que no quede nada por fuera. A continuación me pondré mi tapabocas, entonces lo amarraré en la parte de atrás y lo ajustaré hasta que me sienta cómoda con él. Con mi indumentaria puesta, ahora vamos a lavarnos las manos. Entonces las humedeceremos, pondremos el jabón y frotaremos hasta que haga espuma y frotaremos entre los dedos, arriba y debajo de las manos, en los puños o nudillos, en las uñas y las muñecas, de modo que nuestras manos queden muy limpias. Luego secaremos con una toalla o papel absorbente. El segundo paso es el tostado de nuestros ingredientes. Debemos poner un recipiente, ya sea un sartén o cacerola, a precalentar por 1 minuto a fuego medio bajo hasta que esté completamente seco si lo acabamos de lavar, pues no queremos que ninguno de los granos entre en contacto con el agua y se dañe nuestro producto. Luego añadimos el grano al recipiente. Es necesario hacer un proceso de tostado por cada tipo de semilla, pues esto ayudará a que tengamos un tostado más uniforme. También es importante no mezclar los tipos de grano, pues son diferentes en tamaño y el tiempo de tostado puede variar. Mantén la temperatura constante. Si subimos mucho el fuego, se pueden quemar nuestros granos y si está muy bajo, el tostado tomará más tiempo. Es necesario revolver los granos constantemente con una cuchara para lograr un tostado parejo y evitar que los granos que están debajo se quemen. Si observamos algún grano dañado, es el momento de sacarlo del recipiente. Cuando observemos que nuestros granos han tomado un color dorado, es el momento de retirarlos del fuego. Como veremos a continuación, en cada caso, el maíz tomará 15 minutos en tostarse, la soya 15 minutos, la cebada 15 minutos, la lenteja 15 minutos, la avena 10 minutos, la quinoa 10 minutos y el trigo 15 minutos. Esta imagen, a modo de resumen, es para recordar el tiempo de tostado por cada ingrediente. Entonces la quinoa y la avena son las que menos tiempo de tostado tienen, entre 9 y 10 minutos, y los demás como la soya, el maíz, la lenteja, el trigo y la cebada entre 3 a 15 minutos. Como dije antes, esto dependerá de la temperatura. Es muy importante estar atentos a la coloración que va tomando el grano con el tiempo y de esta manera determinar el momento de finalizar el tostado. Antes del siguiente paso es necesario poner nuestros granos a enfriar por unos 3 minutos o hasta que podamos tocarlos sin la sensación de quemarnos. Entonces podemos ponerlos en un plato o en un recipiente como una bandeja donde se puedan extender y luego envasarlos de nuevo para el siguiente paso. El tercer paso es la molienda de los granos. Para ello necesitaremos un recipiente grande de boca ancha que esté completamente limpio y seco y sin ningún tipo de olor, pues de lo contrario se puede dañar nuestra harina. Además usaremos una máquina de moler, en este caso tengo una clásica tradicional o un procesador. También es importante que esté limpia y seca. Previamente la ajustaremos de modo que los tornillos de los lados queden muy apretados para que obtengamos una harina muy fina. Entonces pondremos la taza bajo la máquina y empezaremos a moler. Los primeros granos que debemos moler son la avena y la soya para que la máquina no se pegue y nos dificulte este proceso. Es importante que añadamos pequeñas cantidades a la máquina para que la molida sea más fácil. A medida que vamos moliendo observamos que sale un polvo fino, de lo contrario debemos ajustar un poco más los tornillos de los lados. También podemos disfrutar de un olor agradable al tiempo que se van moliendo los granos. Esta es la textura que debemos ir observando, debe ser un polvo fino como el que les estoy mostrando en este momento. Este proceso lo vamos a repetir con cada uno de nuestros ingredientes.
La cantidad de harina que obtuve después de moler todos los granos fueron 1400 gramos, esto es aproximadamente 3 libras. Entonces hablaremos un poco del precio que nos costó y la cantidad de proteína, que es el nutriente más importante que contiene nuestro producto. En este caso el precio total de todos los ingredientes fueron 7.800 pesos más o menos, pero esto es porque usé quinoa, que es un producto un poco más costoso. Entonces el precio por libra, o sea cada 500 gramos, fue de 2.800 pesos. Y la proteína total de toda la harina fueron 251 gramos, pero lo que contiene cada porción, o sea una cucharada o 15 gramos, serían 2,7 gramos de proteína. Sin embargo, en la siguiente imagen veremos el caso en que usáramos otro cereal en reemplazo de la quinoa por uno más económico. Entonces el arroz podría ser una alternativa. Como vimos en el video pasado, podemos cambiar cereales o leguminosas de acuerdo a nuestro gusto o a la disponibilidad que tengamos. El precio total de la misma cantidad de harina serían aproximadamente 5.000 pesos, cambiando la quinoa por el arroz, y el precio por la libra sería de 1.800 pesos por cada 500 gramos, lo que es más cercano al que adquirimos normalmente en una tienda o en un almacén o en un supermercado. Los gramos de proteína no cambian mucho respecto a la composición que teníamos antes, y lo que nos proporciona una alternativa económica y muy nutritiva para nuestros adultos mayores. El cuarto paso es el empacado de nuestra harina. Para esto debemos revolver muy bien el producto que obtuvimos de la molienda, para mezclar los tipos de harinas, colores, sabores, hasta obtener una harina de un mismo color homogénea. Después de mezclar muy bien nuestra harina, ahora procederemos a envasarla o empacarla. Esto lo podemos hacer en diferentes tipos de recipientes. Lo podemos realizar en un envase plástico que esté seco, porque de lo contrario genera humedad en la harina y se daña, que esté limpio, que no tenga ningún olor y que tenga su respectiva tapa para evitar que el producto pierda su olor característico y que algún insecto o sustancia pueda entrar y dañar nuestra harina. También lo podemos hacer en un envase de vidrio que tengamos guardado, que esté limpio, que esté seco, que no tenga ningún olor y que tenga su respectiva tapa y se pueda sellar completamente. Otra forma de empacarlo puede ser en una bolsa de tipo Ziploc, es decir, bolsas que tienen su respectivo cierre, donde podamos poner la harina y quede sellada completamente. Por la misma razón, para que no se pierda el olor característico y para que no haya entrada de insectos o sustancias que puedan dañar nuestro producto. Entonces, como ejemplo, lo voy a realizar en estos 3 recipientes. Para llenar el primer recipiente tendré a la mano mi gramera, para saber cuánta harina puedo guardar allí y tener en cuenta la cantidad al momento del rotulado. Entonces voy a poner el envase sobre la gramera, la voy a tarar, con ayuda de la cuchara empezaré a llenarlo con la harina. Podemos sacudirlo un poco para acomodar la harina y terminar de llenarlo. Este tarro tiene una capacidad de 200 gramos. Ahora voy a taparlo, pero antes es importante limpiar los orillos de la boca del tarro para que al momento de ajustar la tapa quede sellado completamente. Ahora usaremos la bolsa Ziploc. En este caso la voy a llenar con esta taza que tiene capacidad de 200 gramos. Entonces pondré 2 tazas y media porque la bolsa tiene capacidad para 500 gramos o 1 libra. Si envasamos nuestra harina en bolsas, es importante que no dejemos que entre harina en las líneas que conforman el cierre de la bolsa, pues al momento de cerrarlo sería un poco difícil o no cerraría adecuadamente y correríamos el riesgo de que se abra y se salga nuestro producto o ingresen insectos o sustancias pues que no queremos en nuestra harina. Al momento de sellar debemos tener en cuenta que no quede aire dentro de la bolsa, de lo contrario pues debemos abrirla y sacarlo. El último envase es la taza de plástico, que tiene una capacidad de 200 gramos, entonces la llenaré con ayuda de la cuchara y la sellaré con su respectiva tapa. Entonces, como vimos, la harina la podemos guardar en un tarro, puede ser más grande o de mayor capacidad que este, siempre y cuando tenga su respectiva tapa, o en un envase que tengamos que quede muy bien sellado. O se puede guardar en una bolsa de tipo Ziploc que tenga su propio cierre y que no tenga ningún roto o agujero. Después de empacar nuestra harina, el siguiente paso que realizaremos es el rotulado de nuestro producto, que es importante antes de almacenarlo. Para este proceso tendremos diferentes opciones. Una opción con cosas que tengamos a la mano es con cinta transparente, hojas de papel cortadas en cuadros pequeños, un marcador y unas tijeras.
También se puede realizar con papel adhesivo, que ya trae pegamento por debajo de la hoja y se puede pegar directamente en el envase que vamos a rotular. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las partes importantes que deben ir en nuestro rótulo. Lo primero que vamos a poner es el producto que realizamos, que en este caso será harina 7 granos. Lo siguiente es opcional, voy a poner los ingredientes que contiene nuestro producto. Lo segundo que pondremos será la fecha de elaboración del producto, que en este caso pues voy a poner mi fecha. El tercer punto es el nombre de la persona quien lo elaboró, entonces en mi caso voy a poner las iniciales de mi nombre, entonces elaborado por LTRC. El cuarto punto sería la cantidad que hay en el recipiente, entonces en este caso van a ser 500 gramos. Y finalmente una fecha de vencimiento. Entonces en las mejores condiciones la duración de esta harina sería mínimo de un mes, entonces pondré que vence el 23 de agosto del 2020. A continuación, después de escribir todos los datos, en caso de ser necesario vamos a cortar el sobrante de la hoja y vamos a pegar nuestro rótulo en el envase del producto. Para ello cortaré 2 trozos de cinta y los pondré sobre el papel y la bolsa de modo que quede bien pegado y no se vaya a soltar en ningún momento. Y haremos lo mismo con los demás recipientes. Así es como nos debería quedar con las diferentes partes del rótulo: nombre del producto, fecha de elaboración, responsable o encargado de la elaboración, cantidad de harina en el recipiente y la fecha de vencimiento para cada uno de los envases que usamos para este video. El paso final es el almacenamiento. Entonces, después de tener empacado nuestro producto, debemos destinar un espacio para guardarlo. Para ello es importante tener en cuenta que sea un sitio específico, que sea limpio, que sea fresco y ventilado, que esté seco, que esté a temperatura ambiente, que no tenga mucha luz, o sea que el reflejo del sol no entre directo, y que no esté cerca a productos de limpieza o cerca al baño. Y el producto que vamos a usar va a ser el que tenga mayor antigüedad. Por ello es importante tener en cuenta la fecha de elaboración para que el producto que sea más antiguo o más viejo sea el que usemos si elaboramos harina constantemente. Estos han sido todos los pasos para la elaboración de la harina 7 granos. Espero que este video te haya gustado mucho y te haya servido. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en una próxima ocasión.